Bienvenidos a una nueva entrega de Teleciencia, el programa sanjuanino de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendedurismo. Para la entrega del día de la fecha, una nota muy detallada a los ingenieros Marcos Facchini y Juan Domingo Pontoriero, docentes investigadores del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, quienes nos comentarán sobre una experiencia muy interesante que se está desarrollando en nuestra provincia referida a energías renovables, concretamente energía fotovoltaica. Vamos a verla. En el año 2009, desde acá del Instituto de Energía Eléctrica, en conjunto con la Dirección de Recursos Energéticos del Ministerio de Infraestructura, se presentó un proyecto de investigación a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, en la cual se promovía o se pensaba trabajar en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos instalados en las viviendas con conexión a la red eléctrica de distribución de las empresas distribuidoras eléctricas acá en la provincia. Si bien existían ya muchos sistemas fotovoltaicos que funcionan aislados, que alimentaban poblaciones rurales o viviendas individuales en áreas que no había red eléctrica, escuelas, unidades policiales, etcétera, que estuvieran en áreas alejadas de la red eléctrica actual, pero no había en Argentina, en el país, un proyecto que avanzara sobre la conexión de paneles fotovoltaicos en viviendas, industrias, en cualquier tipo de instalación, pero que estuviera simultáneamente conectado con la red eléctrica, o sea, que actuaran los dos en forma conjunta. Ese proyecto, bueno, fue evaluado por la agencia, fue aprobado y financiado por la agencia y también financiado por la Dirección de Recursos Energéticos del Ministerio de Infraestructura. Asimismo se sumó la distribuidora eléctrica de Caucete, donde ofreció la posibilidad de que desarrolláramos el proyecto en las redes de la distribuidora, ya que al no haber normativas y no poder inyectar energía eléctrica a la red, necesitábamos hacerlo en algún lugar donde tanto los usuarios como la distribuidora estuvieran de acuerdo en ofrecer su voluntad de participar del proyecto. En ese momento, bueno, se eligieron 3 viviendas, siempre dentro de la ciudad de Caucete. Se eligieron 3 viviendas con distintos rangos de consumo, en distintos rangos tarifarios, como para probar distintos sistemas fotovoltaicos de distinta potencia, de distinto tamaño. También se instaló esos sistemas estuvieron entre 1,6 y 3 kilovatios. Se instalaron uno de 4 kilovatios en la misma distribuidora eléctrica de Caucete, en el techo de las oficinas, y también se instaló otro de 4 kilovatios pico en la terminal de ómnibus de Caucete, la nueva terminal de ómnibus de Caucete, en la parte de la playa de estacionamiento como parasol. Bueno, esos 5 proyectos han venido, se hicieron todos los estudios previos de compra de equipamiento, conexionados, circuitos necesarios, etcétera. Se compró, se adquirió el equipamiento, se hicieron las instalaciones y desde el año 2012 se encuentran funcionando y venimos obteniendo información para hacer los análisis respectivos. En el año 2012 hay una convocatoria de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología acá de la provincia, en la cual convocan a proyectos en distintas áreas, pero una era la parte de energías renovables. Entonces allí armamos un proyecto similar a los anteriores, pero esta vez aplicado a riego agrícola. O sea, en este caso fue un proyecto bastante más grande, ya fue un proyecto de 18 kilovatios pico, trifásico. Los anteriores fueron todos monofásicos. Bueno, ese proyecto también fue evaluado por la CECITI acá, y una vez que fue aprobado, había la posibilidad de que lo financiara la CECITI o la Fundación del Banco San Juan.
bueno, se le dio la posibilidad a la Fundación del Banco San Juan que eligiera entre los distintos proyectos que habían evaluado y aprobado la CECITI, y eligió el nuestro para su financiamiento. En ese caso también había, dentro del proyecto se pedía la figura de un adoptante, que sería una empresa, alguien que después esa tecnología la pudiera desarrollar o promocionar, etc. En este caso participó como adoptante Energía Provincial, Sociedad del Estado, del gobierno, y también participó con un financiamiento la Dirección de Recursos Energéticos del Ministerio de Infraestructura. También, bueno, se hicieron los análisis, se eligió el lugar donde se iba a hacer la instalación, de acuerdo al tamaño de la disponibilidad que teníamos en los recursos energéticos en cuanto a la cantidad de paneles que podíamos comprar. Como le dijo, fueron 18 kilowatts. Entonces buscamos siempre dentro del área de Caucete, que era donde podíamos trabajar por la conexión a red y el intercambio de energía con la red pública de distribución. Buscamos analizamos distintas propiedades allí las propiedades agrícolas, ¿no es cierto?, en el departamento de Caucete, y en función de una serie de parámetros, de espacios disponibles, la voluntad, por supuesto, del propietario, el lugar en cuanto a la orientación que se le podía dar a los paneles, que no hubiera obstáculos, etcétera, elegimos un lugar donde se empezó a desarrollar la instalación. Se compró otra vez todo el equipamiento. Allí tuvimos algunas demoras, más que todo han sido administrativas por los problemas de importación de equipamiento que hubo en el año 2015, y terminamos de comprar y de recibir el equipamiento en el año 2016, mediados de 2016. Y ahí seguimos avanzando con la instalación, terminándola en diciembre, desde el momento desde el cual se encuentra funcionando. Esa instalación está conectada inclusive por medio de un equipamiento de procesamiento de datos que está conectado a internet, así que nosotros desde acá, de la pantalla de la computadora, podemos estar viendo el funcionamiento de la instalación, los parámetros que se están registrando, etcétera. A su vez tiene una serie de equipos anexos que tiene instalados allí en el mismo lugar, como ser una estación meteorológica para registrar todas las variables meteorológicas, radiación, viento, lluvia, etcétera. Y una serie de valores de parámetros eléctricos, medición de lo que consume la bomba, la corriente que generan los paneles o la inyección de los paneles, cuánto queda allí en el consumo de la bomba, cuánto va a la red eléctrica de distribución, o cuando le falta de la red eléctrica de distribución, cuánto viene o cuánto ingresa desde la red eléctrica de distribución. Y con todos esos parámetros estamos haciendo los estudios necesarios para demostrar la efectividad del uso de esta tecnología. Y también hemos estado trabajando por medio de un alumno de una maestría acá en el instituto, en una normativa para la conexión a la red, la que en algún momento se trabajará junto con el gobierno para su modificación y finalmente su aprobación, para que la provincia cuente con esa normativa. Atelec Sociedad Anónima, tecnología eléctrica, distribuidor oficial de las más prestigiosas marcas del rubro. Venga a visitarnos. Los esperamos en Paulo Albarracín de Sarmiento 573 Sur, teléfono 426-5877. Mundo Cam, videoseguridad. Email mundo-cam@hotmail.com.ar, teléfono 264 51 44 44 4, Capital. Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red tienen sustancialmente diferencias con los sistemas aislados fotovoltaicos. Un sistema fotovoltaico aislado requiere sí o sí almacenamiento, porque evidentemente necesita en horas donde no hay generación solar, de noche por ejemplo, o cuando no hay radiación solar porque está nublado,
usar energía que esté almacenada. Entonces, en general, los sistemas fotovoltaicos aislados necesitan batería y necesitan también otro elemento importante, que es el regulador de carga. Es decir, ese regulador lo que hace es regular la tensión de batería, es decir, evita que la batería se deteriore por descargas profundas o evita que también que se deterioren por sobrecarga excesiva de los paneles. Entonces, ese elemento es fundamental en el caso de sistemas aislados. Ahora, en el caso de sistemas conectados a la red, en este caso ya no se requiere digamos, almacenamiento, si bien puede ser utilizado, ya lo vamos a comentar, pero fundamentalmente el almacenamiento es la red, es decir, la energía excesiva que se pueda llegar a generar que no use el consumo, en general se inyecta a la red, que es el que lo almacena. Entonces, el sistema es distinto. Tampoco requiere evidentemente el regulador de carga que yo hablaba recién, porque al no tener un acumulador no necesita una regulación de almacenamiento. Lo que sí o sí necesita fundamentalmente es un inversor, que es un conversor de corriente continua a corriente alterna. ¿Por qué? Porque los paneles fotovoltaicos generan tensión y corriente continua, del nivel que uno quiera. Es decir, uno puede regular el nivel de tensión y el nivel de corriente que quiera conectando paneles en forma serie o paralelo, obteniendo un nivel de tensión requerida para la entrada del inversor. Este inversor lo que hace es convertir esa energía a corriente alterna y adaptarla a las condiciones de la red, porque evidentemente para conectarme a la red necesito una tensión y frecuencia del mismo nivel y característica de la red. Además, se exige una calidad de energía determinada, es decir, que no haya ningún tipo de perturbaciones en la red, que no genere armónico, que no generen flicker, que no generen huecos de tensión, es decir, que no generen las perturbaciones que puedan de alguna forma alterar las condiciones de la red. Entonces, ese inversor es un equipo muy importante en esa conversión. Además, ese inversor tiene incorporado otro elemento electrónico que en este caso sí es muy importante, que no se requiere en el caso de sistemas aislados, que es un seguidor de punto de máxima potencia. Es decir, el funcionamiento o la entrega de energía que producen los paneles fotovoltaicos está condicionado de alguna forma por la radiación y por la temperatura de las celdas fotovoltaicas. Es decir, que el punto de funcionamiento, la energía que puedan entregar, puede cambiar en cada instante en función de estas condiciones. Entonces existe un componente, un equipo electrónico, que en este caso es un conversor de continua a continua, que lo que hace es adaptar el funcionamiento de los paneles y obligarlo a que siempre estén entregando la máxima potencia o la máxima energía posible en cada instante, en función de las condiciones, en este caso climáticas, radiación y temperatura de molo, pueda trabajar y entregar siempre la energía óptima, es decir, la máxima potencia. Ese componente está incorporado en este caso al inversor, y es muy importante porque lo que está haciendo es optimizar la generación fotovoltaica, si no tendríamos pérdida. En el caso de sistemas aislados, este componente no es necesario porque evidentemente el punto de funcionamiento de los paneles trabaja condicionado por la tensión de las baterías. Entonces, evidentemente ahí se pierde mucha energía porque no se puede trabajar en condiciones óptimas, sino en condiciones de tensión de batería. Entonces, en este caso de sistemas conectados a la red, existe el seguidor de máxima potencia que está optimizando la generación de los paneles, y está el conversor, que es el inversor, que conecta a la red directamente. Entonces, el sistema, ¿cómo funciona? Se conecta directamente a la red, o se conecta directamente en una vivienda, es decir, en el edificio. Puede ser después de la pilastra o antes de la pilastra, es decir, eso depende de algunas condiciones, pero lo importante es que el consumidor, en este caso la vivienda, cuando se está generando energía fotovoltaica, consume esa energía. Si esa energía fotovoltaica es excedente, es decir, hay más energía generada que la que consume la vivienda, el resto de energía no se pierde, sino que es inyectada a la red. Que de alguna forma hay mecanismos para poder aprovechar también esa energía, digamos, que de alguna forma que la distribuidora de energía eléctrica reconozca esa energía que yo le inyecte y me la compre, ¿sí? Entonces es lo que normalmente se usa en el mundo, digamos, que no se desperdicie esa energía, sino que también es aprovechable.
También puede suceder de que la energía generada fotovoltaica sea insuficiente para abastecer el consumo de la vivienda, o en el caso de que no haya generación fotovoltaica porque no hay sol. En ese caso, el consumo no ve la diferencia porque toma la energía de la red. Entonces, el sistema es en ese sentido autónomo porque no necesita un control del flujo de energía, sino que el consumo toma energía de donde es disponible. Si existe fotovoltaico, toma en primer lugar la energía fotovoltaica, y si le falta energía, toma el resto de la red. O si no hay generación fotovoltaica, toma todo de la red. Entonces, esos son los componentes fundamentales de un sistema fotovoltaico. Comentaba de que también puede existir almacenamiento. Ya hay sistemas en el mundo donde están colocando almacenamiento, y por lo general se usa otros tipos de tecnología. También se usa baterías, pero en general se usa otro tipo de almacenamiento como litio, por ejemplo. Todo depende de la cantidad de almacenamiento que uno quiera lograr, porque tiene otros objetivos. El objetivo del almacenamiento es, por ejemplo, por ahí hacer un manejo de las horas de consumo por el tema tarifario, porque evidentemente hay diferencia de tarifas por el horario de consumo. Entonces, por un lado, puede ser para utilizar energía fotovoltaica en horarios donde haya horarios picos, por ejemplo, para de alguna forma descargar la red de distribución. También se usa para lo que hablábamos también en algún momento, que eran perturbaciones en la red. También el almacenamiento permite de alguna forma absorber algún tipo de perturbaciones que se puedan estar generando en la red de distribución. Entonces tiene doble propósito. Pero evidentemente la energía almacenada es limitada, no se puede almacenar una cantidad muy grande, sino que es limitada en función, como yo decía, de lo que se quiera lograr dentro del consumo de esa vivienda, o del manejo tarifario, o de lo que se llama compensación de perturbaciones en la red. En esos casos, digamos, se está usando almacenamiento que además uno puede de alguna forma programar en qué horario puede ese almacenamiento entregar la energía que ha almacenado, que puede ser en horarios pico o puede ser en horarios nocturnos. Entonces, de alguna forma prolongar la cantidad de horas sol, digamos así, del día. Entonces, eso permite también de alguna forma tener otra disponibilidad, y lo que se llama ahora justamente en redes inteligentes, donde yo puedo programar ese almacenamiento en horarios que yo requiero, digamos. Esto es muy usado justamente en estas redes inteligentes, donde ya uno puede programar cómo es el flujo energético del sistema. Entonces, en estos casos, red inteligente, la generación distribuida, llamada como fotovoltaico o otra generación alternativa, justamente yo puedo programarla para manejar los horarios de integración a la red. Estos sistemas evidentemente son más caros porque los almacenadores son caros, es decir, el almacenador en general es un sistema que digamos, se tiene que justificar por la calidad o por el uso que estoy hablando, porque si no son muy caros. En general, los sistemas conectados a la red no usan este almacenamiento, y normalmente digamos, el usuario no nota la diferencia cuando está tomando fotovoltaico o está tomando energía de la red. Los sistemas que están conectados, por ejemplo, en las viviendas, ya se comentó que están dentro de un margen de 1,6 a 3 y pico kilovatios de potencia instalada, y un poco en función digamos, del consumo de cada vivienda, pero consiste fundamentalmente en los paneles fotovoltaicos, por supuesto instalados sobre los techos de la vivienda, con una estructura soporte que de alguna forma los haga seguros, porque hay que tener en cuenta el tema de los vientos que puedan llegar a moverlos. Entonces la estructura tiene que estar muy bien adherida al techo, muy bien fija. Esa estructura puede ser fija, es decir, el ángulo que yo pueda colocar en los paneles puede ser un ángulo fijo todo el año. En el caso de San Juan, el ángulo óptimo para aprovechar la energía todo el año es 30 grados. Ese es un valor intermedio entre una posición de invierno y verano, digamos. La posición óptima, por ejemplo, en verano sería colocar los paneles en 5 grados, y la posición óptima en invierno sería colocarlos entre 45 y 50 grados de inclinación. Entonces se usa un valor intermedio porque se aprovecha mejor la energía todo el año. Es decir, si uno suma la energía todo el año, es el ángulo que más apropiado.
Pero también hemos instalado algunas estructuras, con el caso de la que se ha instalado en la distribuidora de Caucete, en Dexa, que permite mover la inclinación de los ángulos. Entonces justamente después de hacer un estudio técnico energético, cuál era la mejor opción, analizamos por ejemplo la posibilidad de variarlo todos los meses. Conste que esta variación era manual, no es con motores, sino que no hay energía extra, sino que era manual. Se evaluó la posibilidad de hacer una variación angular todos los meses, que es una cosa lógica, digamos, porque así voy a aprovechar mayor radiación solar, y se evaluó la posibilidad de variarlo 4 veces al año, es decir, o en realidad serían 3 posiciones al año: posición verano, posición media estación, otoño-invierno, otoño-primavera y posición invierno. Entonces se instaló con esa opción. Entonces está trabajando en verano con 5 grados, que son 4 meses de verano, a partir de noviembre, diciembre, febrero, marzo. Después las estaciones de otoño y primavera en un ángulo de 30 grados, y después las posiciones de invierno con 45 grados. Entonces esa estructura se puede mover, y evidentemente el aprovechamiento solar en estos casos es mayor que en el caso que esté a 30 grados fijo. Atelec Sociedad Anónima, tecnología eléctrica, distribuidor oficial de las más prestigiosas marcas del rubro. Venga a visitarnos. Los esperamos en Paula Albarracín de Sarmiento 573 Sur, teléfono 426-5877. Mundo Cam, videoseguridad. Email mundo-cam@hotmail.com.ar, teléfono 264 51 44 44 4, Capital. Bueno, las energías renovables en nuestro país han tenido, salvo la hidráulica obviamente, que hace muchos años que se utiliza, han tenido muy poco desarrollo hasta inicios de este siglo, después del año 2000. Antes solamente había algunos pequeños experimentos como de la energía solar fotovoltaica en sistemas aislados, pero de potencias muy pequeñas, y algunos generadores eólicos también que no eran de grandes potencias. En el año 2007 creo que se sanciona la primera ley de renovables en Argentina. La matriz de energía eléctrica en Argentina tiene un alto componente de la parte de hidrocarburos, o sea, prácticamente 65% de la energía eléctrica generada depende de combustibles fósiles, gas y petróleo, la parte de derivados líquidos del petróleo. Un 30% aproximadamente de energía hidráulica, un 5 o 6% de nuclear, y las energías renovables, a excepción de la hidráulica, prácticamente no tenían ninguna participación. A diferencia de otros países en el mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, que ya venían desarrollando con bastante mayor intensidad energías renovables. Solar en su distinta forma, fotovoltaica o térmica, y eólica fundamentalmente, pero también algunas otras como mareomotriz, geotermia, etcétera. A partir de la sanción de esa ley en Argentina se inician algunos proyectos. El gobierno en aquel momento lanza un plan donde se financian algunos proyectos. En ese marco se comienza a construir la central fotovoltaica Cañada Honda de acá de San Juan, la que está en Mediagua, en Sarmiento, con una potencia final de 20 megavatios, pero que hasta la fecha tiene instalado 7 nada más. También el gobierno de la provincia construye la planta fotovoltaica Uyun, que es una planta piloto donde se experimentan distintas tecnologías de paneles fotovoltaicos y con distintas características en cuanto a si son fijos, móviles, etcétera, de manera justamente que es una planta piloto para estudiar cuál sería la tecnología dentro de los distintos tipos que se construyen los paneles fotovoltaicos y de los movimientos, cuál sería la que mejor se podría adaptar a nuestra provincia.
Luego también se promueven una serie de proyectos eólicos que se empiezan a construir, pero luego también entra otra vez en un pequeño bache, digámoslo así, donde se frena otra vez toda esa parte de renovable que además se habían promovido a costa de un precio bastante alto. En el año 2015 se vuelve a sancionar una ley de renovable con nuevos objetivos, estableciendo inclusive un precio máximo para fomentar las renovables, y a partir del año pasado explota un poco el boom de la parte renovable por distintos programas del gobierno y licitaciones que se han hecho, y se han logrado proyectos que en este momento están en etapa de terminar su estudio técnico y empezar la construcción, pero con precios muy muy competitivos, casi ya a nivel de lo que hay en otros lugares del mundo. Seguimos todavía un poco, a lo mejor, eso siempre para plantas de grandes potencias, seguimos un poco en déficit con la parte de energía distribuida. En esta energía distribuida, ¿qué se pretende? Que con pequeñas generaciones ubicadas en lugares puntuales, viviendas, industrias, etcétera, se vaya generando energía localmente y no sea tanta la dependencia de las grandes centrales que generalmente están alejadas de los centros urbanos. Eso también contribuye a disminuir pérdidas en las redes eléctricas de transmisión, ya que la energía se genera en el mismo lugar que se consume y no se tiene que trasladar desde un punto a otro. Hay en este momento también varios proyectos a nivel nacional en la Cámara de Diputados para promover este tipo de generación distribuida, pero todavía no hay grandes avances al respecto. En ese marco empezó el proyecto nuestro en el 2008-2009, que fue pionero en el país, fue el primero que se inició. Después aparecieron algunas otras también universidades con otros proyectos en forma paralela que se están desarrollando. Distintas provincias también generaron ya su propia normativa. Santa Fe, Salta, Mendoza, Entre Ríos ya tienen normativas de conexión a la red que permiten la conexión a la red de centrales de pequeños sistemas fotovoltaicos, eólicos, etcétera. Lo que no han logrado todavía es un adecuado sistema de promoción, dado el precio, el costo que tienen estos sistemas. Entonces, hasta ahora todavía tampoco han logrado un desarrollo importante, salvo pequeñas instalaciones promovidas o por el mismo gobierno o por algún usuario que tiene una conciencia a lo mejor muy responsable de la parte de renovable, pero que lo hace más como una experiencia personal que como una conveniencia económica. Respecto del sistema de bombeo, en este caso, como comentaba antes, se ha hecho la instalación en una propiedad agrícola, se ha instalado un sistema de 18 kilovatios, la bomba es un poco menor, la bomba es una bomba de 15 HP, que son alrededor de 11 kilovatios. Es una propiedad que tiene aproximadamente, creo que 5 hectáreas cultivadas, en su gran mayoría con parrales, con vides. Por lo tanto, el agua de riego se utiliza fundamentalmente en la época que necesiten riego la vivienda. Lo que se ha buscado en este caso, alimentar obviamente la bomba. Cuando la energía no se utiliza porque la bomba no está funcionando, se inyecta a la red, lo mismo que en el caso de las viviendas. Pero el proyecto en este caso pretende complementarse, porque a eso un poco se ha comprometido el usuario donde se le ha realizado la instalación, a que instale un sistema de almacenamiento de agua tipo tanque australiano, ese tipo, donde entonces el sistema fotovoltaico, en los momentos que está generando, esa agua se puede acumular para ser utilizada a lo mejor en horas de la noche. A lo mejor las horas de riego son más adecuadas a la noche porque durante el día hace mucho calor, en verano, etcétera. Entonces, con ese sistema de acumulamiento de agua uno podría usar el agua en las horas del día que más le sea conveniente o más adecuado para el riego del tipo de cultivo que tenga. También pensábamos promover que sea un uso compartido. En este caso la bomba está usada por 2 propiedades linderas. Lo ideal sería por ahí que fueran 3 o 4, entonces la instalación la cubrieran, los costos de la instalación la cubrieran entre 3 o 4 propietarios, y
luego, con el almacenamiento de agua y con la generación de los paneles, vayan utilizando la bomba en función de las necesidades de cada uno y compartan los costos y compartan obviamente los beneficios que obtendrían. En este caso llevamos apenas 3 meses de funcionamiento, esto se ha terminado de instalar en diciembre, fines de diciembre, o sea que llevamos enero, febrero y marzo de funcionamiento, hasta ahora con muy buenos resultados, por lo menos desde la parte técnica, que es la que estamos controlando, pero necesitamos aproximadamente 1 año de recopilación de información para poder hacer una evaluación completa. Así llegamos al cierre de la edición de hoy. Nos volveremos a encontrar como siempre el próximo sábado a las 12:30 horas. Hasta entonces.